Guía del Hater. Cuidado con los spoilers. Bienvenidos a Guía del Hater. Que no, que es la pinche complejidad. Que Es somos la guía los del pinches hater. haters. Ya. Somos dos pinches haters. Dos contra uno. Pinches haters. Eso Bueno. se llama echar montón. Pues un poco, honestamente. Pero Nico, pues sí es como la muchedumbre. Contra dos. Y tú como Toño Esquinca. Empezamos Nico, rudísimos, empezamos ¿eh? rudísimos. Nico es el número uno escuchado aquí en el Heraldo. Entonces, Sí. pues es el patrón, ¿no? Entonces, la muchedumbre somos tú y yo entonces, Exacto. Oscar. Estamos en un segundo muy Yo digno. y Monividente. Tú, no, me dijeron que tú estás No, pero tú estás más ya por arriba arriba. que He Moni superado a Vidente Moni predijo Vidente. que tú vas a ser el número uno. Pero veo en mi futuro un fracaso ante ella. No hay quien contra Nico, caray. No, Sí. la verdad estamos muy contentos. y Fíjate- Yo muy con- honrado. Justo la semana pasada fui a un viaje en Las Vegas de un tema de tecnología, no importa. Y alguien me dijo, ay, conocí tu podcast porque escuché cuando hiciste con Nico. O sea, ya no es de Guía del Hater, es gracias a Nico escuchó Guía del Hater. Y Bueno, yo, gracias. pues es que ¿quién es más hater que yo? Exacto. Por Es ese el es papá por de los eso me haters, convocan. mi querido Nico. Sí, ya Exactamente. por la edad, ya como el Oye, abuelo. El Vamos a papá hablar de los películas pollitos. políticamente incorrectas, lo cual seguramente nos va a llevar a una discusión. La corrección política cambia constantemente, ¿estás de acuerdo, Nico? Sí. ¿O no? ¿O hay una base o hay unos elementos que son, o algunas ideas que son constantes? Yo creo que hay una base. La base parte además de una idea que es en teoría noble, digamos, pero que termina siendo pues muy peligrosa. La base de la corrección política es la idea de no ofender. O sea, la base de la corrección política es que, digamos, muchos elementos de la sociedad somos vulnerables Ujú. y somos vulnerados constantemente y podríamos sentirnos ofendidos si se refiere a nosotros con términos que pudieran resultar eventualmente ofensivos. ¿Qué tanto están relacionadas, Nico? A ver, tú que estás en estos temas, lo políticamente correcto y la cultura de la cancelación. Porque yo tuve ahí un tema a la hora de escoger mi película, porque hemos hablado muchas veces de series, incluso Friends, ¿no? Que ahora no se podría hacer o estaría cancelada. ¿Pero eso la hace políticamente incorrecta necesariamente? A ver, sí, Ajá. pero más bien una cosa es consecuencia de la otra. Es decir, Ok. lo políticamente correcto es una noción que nació curiosamente en los partidos de izquierda radical en los años 60 y nació como un término para que se burlaran de sí mismos, para que ciertos militantes se burlaran de que había otros militantes de la izquierda que no permitían, digamos, expresar opiniones distintas a la línea del partido. Ok. Hasta ahí todo divertido, ¿estás de acuerdo? Hasta ahí todo ¿Para más quién? o menos ¿Para divertido en el Exacto, contexto de la dependiendo izquierda de quién. radical, que no es que sea precisamente hilarante, pero ok, en el contexto de la izquierda radical, más o menos divertido. El asunto es que la frase después fue utilizada de manera derogatoria para referirse al fenómeno, Ujú. y el fenómeno sí es un poco pernicioso, en donde hay ciertas expresiones que no se pueden usar, y eso, digamos, fue más allá para hablar de ciertos temas que no se pueden abordar, de ciertos personajes que no se pueden representar, so pena de ser ofensivos. Ahora, una cosa muy curiosa del fenómeno de la corrección política es que rara vez son las minorías oprimidas quienes reivindican su derecho a no ser tratadas de manera políticamente incorrecta, sino normalmente son personas de entornos privilegiados que dicen, no llames a esa minoría de esa manera. No es que la minoría esté reivindicando Sí, sí. no ser llamada de esa manera. Es un ejercicio, digamos, como de, pues, asumir una postura bien pensante para verse bien frente a la sociedad y para erigirse en una suerte de policía moral que sabría qué es correcto y qué es incorrecto. Ahora, eso no hace que no haya películas ofensivas o libros ofensivos o programas de televisión ofensivos. Pero esa decisión es personal, Ujú. ¿sabes? O sea, sí creo que no puedes, que me parece divertidísimo ahora en las librerías que lo hacen como broma, estos son los libros prohibidos. O sea, creo que no debe haber una etiqueta de estas cosas los van a ofender a ustedes. A ver, ¿Estás de supuesto que acuerdo? no. la película que yo traigo, que es probablemente una de las películas más ofensivas de la historia del cine, es una película que, sin embargo, es legal, incluso en el país en donde la propaganda afiliada a la corriente política de la que mi película forma parte
es ilegal, o sea, para pronto. En Alemania no se puede hacer propaganda nazi. Sí, no. En Alemania no se puede incitar al antisemitismo ni al odio racial, ni se pueden promover la ideología del Tercer Reich ni del Partido Nacional Socialista. Pero sí se puede exhibir El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, que es mi película, Ajá. y bien está que así sea. Es decir, ¿por qué? Porque es un documento histórico Exacto. que tiene valor artístico y que además su potencial ofensivo es digno de discusión en el salón de clases, en el entorno académico y en las familias también. Es decir, lo que sería muy peligroso es pensar que hay cosas que no pueden ser divulgadas o que no pueden ser discutidas. Yo creo que todo Exacto. es susceptible de ser divulgado y discutido, y en ese sentido hay cosas que son ofensivas o que son perniciosas o que son terribles, pero que no por ello debemos censurar, porque además, ¿quién decide qué es lo ofensivo y quién decide qué es lo pernicioso? Una cosa creo que es el valor cinematográfico y el otro, las ideas con las cuales puedes estar de acuerdo tú Claro. o no, o tu familia o no, o tu país o no. Un poco lo de Emilia Pérez, que viene muy ad hoc, es eso. O sea, siento que la crítica que se ha hecho a la película, no es que yo la defienda ni mucho menos, pero sí lo que me llama la atención es que se hace desde un lugar donde ni siquiera han visto la película, nada más los clips que hay en TikTok, ¿no? O lo que hay en redes sociales, o porque escuchas hablar español a Selena Gómez. Cuando hay cualquier cantidad de imágenes, y lo digo de una manera muy clara, es odiar finalmente. O sea, no es uno de los mejores directores en Francia, sino en el mundo, laborando, creo yo. Y no puedes descalificar una película y decir es una basura así nada más. Claro. ¿Sabes? O sea, un poco lo de Leni Riefenstahl, que creo que tu elección es como clarísima en ese aspecto. ¿Cuál es el valor cinematográfico de la película per se y cuál es el valor que ocupa, no, culturalmente, y por qué es políticamente incorrecto? Pero les voy a decir también por qué elegí El triunfo de la voluntad. Fue una elección, digamos, que tenía su swing. Tramposa. A ver, un poquito tramposa. A ver, El triunfo de la voluntad es una película que de entrada clasificarla en un género cinematográfico ya es problemático, porque es una película que se asume como un documental. Sin embargo, como un documental de el Congreso del Partido Nazi, del Partido Nacional Socialista en 1934. Sin embargo, no es realmente un documental por dos razones. La primera es porque Leni Riefenstahl colaboró con el partido nazi y con Albert Speer, el arquitecto de los nazis, para conceptualizar cómo iban a ser los sets de este congreso del partido para que fueran cinematográficos. Es decir, todo el congreso fue concebido como un set cinematográfico para construir una determinada narración cinematográfica. Entonces, ¿en qué medida, cuando estás colaborando en la concepción mismo del evento, lo estás documentando? En realidad es una producción, pero vamos una más allá. Pero ¿qué documental no es un constructo? Es decir, ¿qué documental finalmente no exhibe una visión eminentemente parcial de la realidad? Totalmente. Como toda visión es de todo aquello que documentamos. En el momento en que yo estoy encuadrando, en el momento en que yo estoy editando, es una visión y es un constructo. Entonces, en ese sentido, todo documental es por definición ficción. Y luego la otra. A mucha gente le gusta decir: El triunfo de la voluntad es una obra de una gran belleza formal que, sin embargo, tiene ideas atroces de fondo, pero hay que separar la belleza de las ideas. Pues no es cierto, no se pueden separar, porque la belleza de las imágenes de Leni Riefenstahl está al servicio del encumbramiento de Adolf Hitler y de la ideología nacionalsocialista. No es que puedas separar por completo las cualidades formales de la película de su fondo moral. Están entreverados y una está al servicio de otra, y no es que pudieras ver El triunfo de la voluntad como si fuera una sucesión de imágenes muy hermosas sin ningún contenido. Justamente lo que hace que sea fascinante a la fecha y que sea horripilante y que sea perturbadoramente conmovedora es cómo esa belleza formal está al servicio de algo que es horriblemente en términos políticos. Claro. Pero también voy a otra cosa. Es una película
que no tiene un solo parlamento antisemita. En un discurso, uno de los funcionarios del partido Pues es nazi... que está más cabrón así, ¿estás de acuerdo? Pues es que ¿sabes? nos parece tan horrible porque sabemos lo que sabemos. Claro, pero si no supiéramos y nada más vieras la película, sería muy Claro. diferente. Claro. Sí, aunque sí hay una estética deshumanizadora. Es que es pinchemente compleja la película, Claro. porque en la película lo que tiene son seres humanos que en la mayoría de las tomas están utilizados como props en formaciones militares y como, digamos, elementos formales que simplemente están como una suerte de coro glorificando a una estrella que es Adolf Hitler. Pero eso no es demasiado distinto de lo que podía ser, digamos, Busby Berkeley, digamos, con Ruby Killer en un musical de la Warner. Entonces, ¿de qué manera, digamos, abstraes la película de los códigos cinematográficos habituales? Eso es lo que la hace fascinante y terrible y maravillosa. Oye, Mon, me ligo yo porque la mía se parece un poco a la de Nico, que es tengo dos, Inglourious Basterds y Trainspotting. Las dos me llegan, ¿no? Obviamente, pero un poco siguiendo tu misma línea, ¿qué pasa con Inglourious Basterds? O sea, me recuerdo que cuando la vi éramos un grupo de personas que congregó Daniela Michel para ver si la película abría o no el Festival de Sundance de Morelia de ese año. Obviamente se decidió por la película, porque Daniela tenía muchas dudas. Tarantino, porque ya después lo vimos en Once Upon a Time in Hollywood, pero era la primera vez que se tomaba la licencia histórica de cambiar los hechos, pero es tan ingenuo. O sea, ¿sabes? No sé, porque no estoy tan inmiscuido, ¿no?, en la psique del Leni Riefenstahl, pero Tarantino sí lo hace de una manera muy incluso inocente, ¿sabes? Como cineasta, como cinéfilo, como fan, ¿no? De cambiar la historia de la Segunda Guerra Mundial, al grado que muchos actores alemanes no querían participar en la película porque les parecía una falta de respeto, ¿no? Desde el momento en ponerse el uniforme y contar la muerte de Hitler de una manera distinta, que aquí lo hacen a través de un ataque que se da en una sala cinematográfica, como, bueno, pudo haber sido una idea que se le haya ocurrido en particular a Quentin Tarantino. Pero a mí me gusta muchísimo. Muchísimo, porque ¿sabes qué, Nico? Lo hace desde un lugar muy romántico y a mí eso me mata. Yo todavía no lo entendía tanto en Inglourious Basterds, pero Once Upon a Time in Hollywood caí redondito como niño de kindergarten. O sea, el cambiar el final en un multiverso donde Sharon Tate no muere e invita al personaje que interpreta Leonardo DiCaprio a echarse unos chupes esa noche fatídica, ¿no? Me parece, o sea, o sea, me ganó por completo. Y dices, probablemente sea una película que haya incomodado a muchas personas, ¿no? No lo dudo, ¿no? Hay muchas víctimas todavía vivas, culpables que están, ¿no?, en la cárcel, pero sí es una película que a mí me gusta muchísimo. A ver, yo creo que lo que la hace mucho más, lo que hace ambas mucho más salvables y mucho menos polémicas que El triunfo de la voluntad, es que Tarantino está, digamos, del lado correcto de la historia. Puede ser. Es decir, pues que Hitler hubiera muerto derrotado por una cinéfila francesa. Como haya sido, pero que se haya muerto. Pero que se haya muerto. No, pues, y en un cine, y una mujer, y Diane Kruger, que él no sabía que era alemana, Diane Kruger. Según esto, la cuenta la leyenda urbana, como habla tantos idiomas perfectos Diane Kruger, Quentin Tarantino no tenía ni idea qué idioma, de dónde era ella. Y luego se entera que es alemana, ¿no? Ya una vez firmada, obviamente Diane Kruger se quedó callada. Ella quería estar en la película de Tarantino, ¿no? Pero entonces lo que tienes ahí, digamos, es un cumplimiento de deseo del lado correcto de la historia. O sea, Hitler es la encarnación del mal, Claro. es un villano. Y eso hace la diferencia. Y nos con da Leni gusto verlo Riefenstahl. morir. Claro, si te pones, digamos, ya en términos minuciosos,
pues andar matando gente, incendiando cines, no es una cosa que haya que intentar en casa, digamos. Por favor, pero está del lado correcto de la historia. Claro. Lo Tienes toda la mismo razón. con Once Upon a Time in Hollywood. Es Ujú. decir, pues sí hubiera sido más lindo que Sharon Tate se hubiera echado unos chupes con un señor en lugar de que la hubiera matado Charles Manson. Y Charles Manson es malo de Malolandia. Entonces eso también es estar del lado correcto de la historia. Es decir, Ujú. Quentin Tarantino es un cineasta eminentemente moral que plantea historias eminentemente morales Mm, en donde sus personajes alcanzan objetivos morales mm. por métodos inmorales. Y eso es lo único que es. Parece que son transgresoras, pero no lo son. O sea, la esencia finalmente sigue siendo muy romántica, ¿no? Yo la verdad es que cuando tú sugeriste o bueno, pusiste en la lista Bastardo sin Gloria, ahí fue cuando entré en conflicto, porque dije, ¿qué es lo políticamente incorrecto en esa película? Porque entiendo lo que dices ahorita, pero yo me fui a una cosa mucho más banal y yo decía, pues para mí políticamente incorrecto es Scary Movie, ¿sabes? O este tipo de películas que ahora serían Que son cancelables. Pero que son divertidísimas. Pueden ser divertidas ¿eh? o no, o pueden ser ofensivas o no, depende para quién. Por eso cuando empecé quería tener esta plática con Nico sobre la diferencia entre lo políticamente incorrecto y la cultura de la cancelación, porque al final me decidí por dos películas igual que tú. Traigo la de Tropic Thunder, que esa fue Ujú. como súper controversial por cómo se maneja todo, pero también pensé en Blues Brothers. Si la ves ahora y por cómo maneja todo el tema de la religión y cómo se burlan y todo, pues también sería políticamente incorrecta, pero son dos tipos de políticamente incorrectez muy diferentes. ¿O me equivoco? No, yo creo que estás completamente en lo cierto y creo que todas sus películas muestran lo absurdo de la etiqueta políticamente Sí, incorrecto. ok, Y qué muy bueno bien. que yo traje la película es así mala de Malolandia. Es decir, a mí, aunque yo siempre estaré a favor de que el triunfo de la voluntad o el nacimiento de una nación o la película que quieran siga en circulación y sea vista y Claro. discutida, yo entiendo perfectamente que alguien diga, no, pues The Birth of a Nation no se debe ver porque hace apología del Ku Klux Klan, cosa que es cierta. O el triunfo de la voluntad no se debe ver porque hace apología del nazismo. Pero así muchas películas, Nicolás, no son las únicas dos. Son pocas, ¿Tú sin embargo. crees? A ver, ¿qué película te parece Hoy que en defiende día- ideas perniciosas? Hoy en día todas, por ejemplo. Bueno, Emilia Pérez. No, no. No nosotros. No estoy diciendo que los tres que estamos aquí en este podcast, Ujú. pero tienes que entrar a redes sociales y los nuevos líderes de opinión cinematográficos que tienen 25 años, a ver qué opinan. Pero por eso me parece que ahí no hay discusión real. Bueno, es decir, pero es un hecho. O sea, no no. es un imaginario, pero justo por lo y suben su opinión. Justo por lo que tú dices, Con miles de likes. justo por lo que tú dices, con mayor razón me parece que el triunfo de la voluntad y el nacimiento de una nación deben seguir en circulación, porque en el momento en que tú retiras de circulación el triunfo de la voluntad, le das carta blanca a la gente para retirar de circulación Emilia Pérez o The Blues Ujú. Brothers, que eso es lo que sí sería muy perturbador. Es decir, yo prefiero errar del lado de la libertad y que haya una película de propaganda nazi que está en circulación, confiando en que eventualmente La gente alguien tiene le criterio. contextualizará a la gente la película, que decir, retiremos los contenidos potencialmente perniciosos porque entonces dejas de ver Scary Movie o dejas de ver Inglourious Basterds o dejas de ver Emilia Pérez. Que es mi conflicto un poco, perdón que me vaya al lado millennial, pero sí el conflicto que tengo con Disney Plus. O sea, ¿por qué me editas las películas que yo vi de niña de otra manera? Y yéndome a una tontería, pero Dumbo, ¿por qué me quieres cambiar las voces? ¿Porque son ofensivas para quién o para qué? ¿O dónde está lo Pero querían políticamente? cancelar lo que el viento se llevó. Exacto, ¿por qué hacerlo retroactivo? A ver, yo creo que lo que... Cuando tiene una de las anécdotas más hermosas y que fue verdad lo de Clark Gable, el lugar que le dio a Harry McDaniel. O sea, dijo él, si ella no se sienta en la mesa de los nominados, yo no voy. Y era Clark Gable, y ella se sienta ahí. A ver, yo creo que hay algo a lo que Monse apuntó de manera importante con la censura de Disney Plus, que es también el miedo corporativo. Ujú, sí. A ver, ¿de dónde viene el gran miedo de Disney? El gran miedo de Disney viene de Song of the South, que es una de las películas sí, más canceladas sí, de la sí. historia del Tremenda, cine. ¿no? Song of the South es una película animada de los 40, si no me equivoco, que está basada en los cuentos de Uncle Remus, que son Sipirituda, Sipiriday. esa mera, ganadora del Oscar a Mejor Canción, por cierto. My, oh my. Sí. Bueno, los cuentos de Uncle Canción loca. Remus, que en aquella época se leían en la escuela, son cuentos condescendientes, digamos, hacia la población negra y potencialmente racistas, que están ambientados en el sur de los Estados Unidos.
En esa sociedad racista, esa película era tenida por un divertimento entrañable. Cuando vino el movimiento por las libertades y los derechos civiles en los años 60, esa película empezó a ser leída cada vez más como un constructo racista terrible que tenía que ser censurado. Nunca ha habido una censura oficial contra Song of the South, pero Disney en algún momento de los 70 dijo, mejor yo saco esto de circulación. Antes de que empiece el cagadero. No se puede ver en Para ningún no hacerme lugar. responsable también, ¿no? De esto que produje en algún momento, porque no lo puedo defender. Pero también pasa, creo. O sea, finalmente yo creo que todos hemos tomado decisiones que después Claro. decimos, no sé si fueron las correctas. Lo que pasa es que hay que ver la circunstancia. Y que aquí hay ¿no? muchos de millones de Nadie dólares estamos diciendo que invertidos está en una bien o empresa. está mal, o sea, piedad. Lo que estamos diciendo es que en un momento determinado se tomó una decisión corporativa como fue producir Song of the South, ¿no? Pero déjame ponerte un ejemplo. Justo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero antes de entrar al aire. Vamos a tuitearlo. Exacto. Me preguntaba Oscar que qué tal me había ido en la FIL, porque acabo de regresar de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Bueno, ahí hubo un episodio que creo que ilustra. Estuvo buenísimo lo que yo leí. Ilustra mucho ese asunto, que es. Había una mesa que se llamaba Otras Formas de Conversar, en donde había 2 personas de origen judío y 2 personas de origen árabe que iban a discutir sobre cómo estamos discutiendo el conflicto en Medio Oriente. Una de ellas era Jacobo Dayan. Jacobo Dayan, por cierto, es de origen judío y árabe y es alguien que ha estado muy del lado de la visión que condena lo que sucede en Gaza hoy a manos del ejército israelí, pero nunca lo pudo decir. Porque en el momento en que Jacobo abrió la boca, una turba de manifestantes impidió que hablara él o cualquiera de los Pero ponentes. el problema fue la falta de diálogo, ¿no? Bueno, pero justo era una mesa para dialogar de justo una era manera una mesa diferente. para dialogar. Entonces, cuando tú a priori dices, este diálogo no debe suceder, quiero esta escuchar. película no se debe exhibir, este señor no debe hablar, este foro no se debe llevar a cabo, pues lo que estás haciendo es impidiendo cualquier forma de discusión, cualquier forma de diálogo y cualquier forma de problematización. Tú como personaje importante dentro de la organización de la FIL y de las actividades, ¿no pudiste haber dado luz verde posteriormente a ese panel? Bueno, a ver, primero. Es que hay una organización. Hay una organización en donde yo no soy el último fitoplancton de la cadena, pero soy el penúltimo. Pero más allá de ser el antepenúltimo, fitoplancton o sea, estoy de acuerdo cadena, que se cancele en ese momento. No, bueno, a ver, se cancela en ese momento porque no hay condiciones de seguridad para los ponentes. Sí. Pero a partir de ahí tú también tienes que evaluar y eso también tiene que ver con una responsabilidad institucional. Claro. Puede ser leído como una provocación, persistir en tener la discusión, o a lo mejor hay otro espacio, otro momento para tener la discusión. Y no son decisiones fáciles, porque pensemos justamente en Disney y Song of the South. Tienes el peso de algo atrás. Tienes el peso No de eres algo tú atrás. solo. O pensemos también en el gobierno. El gobierno alemán es el dueño de los derechos del triunfo de la voluntad y ha decidido permitir su exhibición siempre en contextos educativos o culturales. Eso le debe haber costado mucho trabajo de político interno al gobierno alemán y mucho trabajo político interno a Disney. Es decir, como no son, como la FIL o el gobierno alemán o Disney, no son instituciones que viven al margen de la sociedad y de la política y de la cultura, pues tienen que bregar con la realidad si queremos que siga habiendo Disney Plus o si queremos que siga habiendo Estado alemán o si queremos que siga habiendo FIL. Entonces, no siempre es fácil enfrentarse a las presiones de la policía de lo políticamente correcto. Pero lo importante, creo, lo que rescato mucho de lo que tú estabas diciendo hace un momento es quién es aquel que puede decidir que un diálogo o que una idea no debe de ser presentada si ni siquiera la conoce, lo que decía Oscar de la película de Selena Gómez también, hay gente que ya está opinando si está bien o mal y ni siquiera la ha visto comerciales o ha visto extractos en TikTok, entonces siento que muchas veces el término políticamente incorrecto es como de, vi un comercial y no me gustó, entonces la cancelamos, o a mí Montse me ofendió este tema, entonces lo cancelamos, y no debería ser así, porque si ni siquiera te estás prestando para entender de qué va, ¿por qué lo cancelas? Un poco lo que, sumando a lo que dice Mon, es cierto, o sea, la cancelación de Emilia Pérez tiene que ver con que ustedes franceses no tienen idea de cómo se vive en México y por qué están haciendo una, entre comillas, una apología, ¿no?, de la violencia cuando ustedes ni siquiera están metidos en el conflicto. O sea, ¿por qué nos vienen a nosotros a decir la verdad? ¿Qué opinas de eso? Pues que es completamente absurdo. Sí? Es decir, ¿cuál es la patente para poder hablar de un tema? Totalmente de acuerdo contigo. Mira, yo te voy a decir una cosa, y eso es como una idea mía.
tiene que ver con los fondos. O sea, si la película fuera mexicana, no, si los fondos fueran del IMCINE, y todavía lo pongo yo eso en tela de duda. Pero, por ejemplo, cuando la Frida de Salma Hayek, me acuerdo yo perfecto, Mon ni siquiera había nacido. Pero cuando la Frida de Salma estaba todo el mundo histérico y eso que no había redes sociales en boga, era que cómo se atrevían a hablar en inglés y cómo este ícono mexicano como Frida Kahlo, y bueno, el estreno en Bellas Artes, no sabes lo que fue, a punto de cancelación. Y yo me acuerdo que en el programa yo les dije, yo era un escuincle, pero lo dije a voz abierta ahí en Canal 5, dinero es gringo, el productor es Harvey Weinstein, lo que quieran, pero ¿qué? O sea, es la visión de ellos. Pero además, pues no hay copyrights nacionales de las historias. Es decir, en cualquier país del mundo puedes hacer un Napoleón o una María Antonieta y eso automáticamente hace que en cualquier país del mundo puedas hacer una Emilia Pérez o una Frida. La molestia de estos líderes de opinión woke que están en redes sociales en boga en este momento, cinematográficamente hablando, lo que critican de Emilia Pérez es eso, la falta de sensibilidad para tratar un tema tan ríspido como es la violencia y los desaparecidos en México, y que son franceses. Pero entonces tienes también la falta de sensibilidad de Coppola para traer la violencia de la mafia de origen italiano en el Estados Unidos de los 40 en El Padrino. O tienes la falta de sensibilidad de Jean-Luc Godard para retratar la violencia de los bajos fondos parisinos en los años 60 y ahí eran locales. Es decir, el cine no sirve para dar clases de sensibilidad. Exacto. No, El es la cine visión de una persona o de un conjunto de personas. No, y sirve para trastocar, para perturbar, para cuestionar, para subvertir, para hacerte sentir algo. Es tu visión y se vale ver y opinar y criticar, claro. Ya una vez que te exhibes, estás expuesto, ¿no? No para recibir elogios o una crítica totalitaria, ¿no? O sea, despectiva. Ahora déjenme hablar de algo muy curioso, que lo pensé ahora en la FIL, pero lo puedo pensar sobre Emilia Pérez también, que es, ¿ustedes conocen lo que es el Streisand Effect? No, pero tiene que ver con Barbra Streisand. Tiene que ver con Barbra Streisand y su dulce carácter. Bueno, en algún momento con el dulce contar una anécdota buenísima. Con el dulce carácter que se carga Madame, decide demandar a un periódico, demandar a un tabloide porque osó publicar una foto de su casa en Malibú. Y entonces se vuelve noticia. Y como se vuelve noticia, ya están todos los periódicos del planeta publicando fotos de su casa en Malibú, porque ella misma lo hizo noticia. Es decir, un tabloide publicó una foto de su casa. Como ella los demandó y se hizo un escándalo, eso hizo que todos los periódicos del mundo publicaran fotos de su casa. Bueno, eso se conoce en terminología jurídica como el Streisand Effect. Bueno, estos fenómenos de cancelación muy a menudo generan Streisand Effects. Es decir, y aquí estamos todos discutiendo a Emilia Pérez, ¿por qué? Porque se pretendía cancelarla y si vivimos en un estado de derecho y de libertades en que no se va a censurar la película, lo único que generan esas mociones de cancelación es que estemos hablando mal también, pero mal y bien de Emilia Pérez o de lo que el viento se llevó o del problema de Medio Oriente. Así es. Como decía Don Quijote, que hablen el crimen del Padre Amaro, ¿te acuerdas? Que hablen mal, pero que hablen... El crimen del Padre Amaro. De lo de Streisand es así de que ahora que está Cher promocionando su biografía, que no he tenido la oportunidad de leerlo, que me imagino que debe estar muy divertida, que es en 2 volúmenes. Ha vivido mucho. No, deja eso, ha vivido mucho. Le toca estar con Graham Norton, con Josh Brolin, quien también acaba de escribir una autobiografía, y quien fue hijastro de Barbra Streisand. Entonces estaba platicando, de repente emocionado, y le pregunta a Graham Norton, muy hábil, ¿no? Le dice, bueno, él cuenta en su autobiografía que tuvo sus problemas con Barbra Streisand. Pues ¿quién no? Entonces voltea a Brolin y le dice a Cher, ¿Have you ever met my stepmom? Y le hace ella, yes. Y todo mundo suelta la carcajada. Cher es la estrella de los one answer, del yes and no. Dice todo. Y no dijo nada más, porque aparte no puede, ella no tiene una expresión facial también muy clara. Tiene limitaciones. Tiene limitaciones faciales, ¿no? Y dice ella, yes, I met her.
Ya, con eso dijo absolutamente todo. Y en el Oye, pero contexto tú traes títulos No, también eso les para había dicho. cancelar. Traía Blues Brothers y traía Tropic Ah, Thunder. claro. Que a propósito de Tropic Thunder acaban de entrevistar, bueno, a Ben Stiller salió a colación otra vez su película y le preguntaban qué opinaría de hacerla hoy y si se arrepentía de haberla hecho. Y él dijo, mucha gente esperaba que yo pidiera una disculpa después de esa película y por supuesto que no la di. Es una no la maravilla, haría. Tropic Thunder. No la haría hoy esa película, pero en su momento como la hicimos fue un granito. Y me parece que sí, es una... O sea, Está a mí no Tom se me hace Cruise ahí cancelable. fantástico Sí, haciendo a obeso. Jeffrey Katzenberg o a quien está parodiando a alguien conocido. Lo hace increíble, Ajá. lo hace Sí, increíble. sí, A sí, ver, sí. no la haría porque no se la financiarían. Porque Exacto, ¿quién creo que hay un financiaría algo que blackface, está en- ¿no? Por ahí en Tropic Thunder, ¿no? Así Creo es. que ya Robert fue Downey Jr. de los últimos blackfaces, Ah, ¿no? bueno. En cine. Bueno, pues podemos hacer volumen 2, ¿no? De episodio de Políticamente Incorrecto. Cancelables. Pero Y con series cancelables. también nos podemos ir Yo con series. siento, mira, ¿sabes? Nico, últimamente he escuchado esto, yo no lo he vivido, pero lo he escuchado tanto que ojalá sea cierto, que es que estamos a punto de revertir el asunto y esta cultura de cancelación tan exacerbada se está diluyendo, ¿sabes? No sé. A ver, yo creo que tiene que ver con modas culturales. Exacto. Y cada vez es más rápido. Y cíclico, que todo es cíclico, ¿no? La historia de la humanidad. También creo que hay fenómenos que conocen un pico y luego se asientan. Es decir, el blackface no es una buena práctica, digamos. Exacto. No es Eso una... sí, eso creo que se No va lo a quedar recomendamos en para casa. no repetirse, ¿verdad? Sí, aunque hay ciertos contextos en donde Exactamente, podrá... sí. O sea, a ver... Sí, pero ahorita no lo podemos hacer en No, ningún pero si yo contexto. quiero hacer una película sobre la vida de Al Jolson, pues va a tener que salir el actor en blackface. Pues si no, ¿por qué? Porque Al Jolson hacía Pero blackface. te juro que si lo haces ahorita, te cancelan. Aún en ese contexto, ¿eh? Bueno, Porque no hay Porque hay no tuviste criterio. sensibilidad. No, Nico, porque no se piensa antes de opinar. de acuerdo. También. No se ¿sabes? investiga antes de Yo, opinar. no, pero yo creo que esas cosas tienden a asentarse con el tiempo. Ujú. Es Sí. decir, creo que ya conocimos el pico de la corrección política, que fue la cultura, la cancelación en su momento más pletórico. Creo también, y eso ha quedado claro con los años, que las cancelaciones son momentáneas. Es decir, creo que hubo Sí. una época en que pensamos que las cancelaciones iban a ser para toda la vida. Claro, si eres Harvey Weinstein y has abusado sexualmente sí, de sí. 30 Claro. mujeres, pues sí te quedas cancelado y entambado para Puff toda la Daddy, vida. ¿no? No, Puff O Daddy, Puff justo Daddy. estaba pensando eso. Pero Sí. a lo mejor si eres Pee Wee Herman y te encontraron ahí manoseándote en un cine, pues no, Pee Wee Herman no hubiera sido cancelado. O Armie Hammer, ¿qué piensas de Armie Hammer? ¿Cancelable o no cancelable? A ver, yo creo que ahí falta un debido proceso penal de entrada. Es decir, ¿eran prácticas consensuadas o no? Porque ujú. yo no lo sé Es todavía. muy Dice fácil que decir no. después que no, pero también es muy difícil ¿Alguien lo ha después decir qué pasó. denunciado? Creo que no hay denuncia. Pues si no hay denuncia, no hay nada que perseguir. Es decir, pues si al señor le gusta darle mordiscos a sus novias y a las novias No les les gusta gusta, que se los claro. den, pues digo, cada quien, no suena a una gente con la que uno haría un trío, pero cada quien tiene sus perversiones. Exacto. Ay, ¿por qué no, Nico? No, no es Claudia cierto. sería un trío con Armie ¿Por qué Hammer. no? Ellos son Con como todo. de Mac Trio, más bien, Ok. con papas. Oye, muchas gracias, Nico. No, hombre, gracias a Siempre ustedes es una por... gozada Estamos nosotros platicar en su contigo. podcast o él Bueno, en el nuestro. ¿quién tiene que dar Está- las gracias aquí? ¿Nosotros a Nico o Nico a nosotros? O Tere. Nosotros a Nico. Sí, nosotros. Yo a Ani. ustedes también. A ver, yo lo que tengo que decirles es que tanto la guía del hater como la pinche complejidad son producciones del Heraldo Podcast que pueden ustedes escuchar en Amazon Music, Apple Music, YouTube, Deezer o Spotify, por supuesto, o casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts, que a mí me pueden encontrar en redes en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. A ti, A mí Monse. me encuentran como @Montesir89, tanto en Instagram como en Twitter, bueno, en X y en TikTok. A ti, Arroba Oscar. Oscar Uriel en X y Oscar Uriel 71 en Instagram, Oscar Uriel Cines en TikTok y Oscar Uriel Cine en Facebook. Y en OnlyFans, Oscar, ¿cómo estás? OnlyFans OnlyFit. es Se chivió, Oscar, no lo puedo creer. Es que sí tengo nombre en creer. OnlyFans. Yo Es tendría que un sí tengo OnlyFans. nombre en OnlyFans, pero luego les digo. En volumen 2 de este programa. Es para gente a la que le gusta comer bien. Un like y ahora Oscar pasa a su OnlyFans. Coman frutas y verduras Comen y Armie frutas y Hammer. verduras. Y Armie Hammer. Adiós.